En esta oportunidad nos vamos a referir a la clase, en esta clase, al desarrollo de las bases materiales, el análisis de las bases materiales que permitieron el desarrollo de la sociedad mexica. Esto es la economía, que se centró fundamentalmente en la producción, el intercambio y el tributo. En el centro de México, entonces, en el sector del altiplanicie donde se instala Tenochtitlan, fue el escenario que vio crecer y desarrollarse, como vimos, a una sociedad que avanzó en un creciente nivel de complejidad. Este nivel de complejidad se vio reflejado en una sociedad que, sin llegar a ser de clases, sí era estamental, permitía cierta movilidad y la misma se basaba en alguna medida en la potencialidad económica y la dinámica económica que había alcanzado esta sociedad, fundamentalmente a partir del proceso expansivo. El proceso expansivo se basó luego del asentamiento en el sector de Tenochtitlan en el desarrollo de alianzas estratégicas, desarrollo de conflictos y el avance sobre territorios que fueron integrándose, teniendo en cuenta la base agraria de la economía mesoamericana, a la economía y a la riqueza del pueblo mexica. Esto implicó la existencia de una innumerable cantidad de ambientes bajo su dominio. Ahí retomamos entonces la hipótesis de una simbiosis económica que permitió, mediante una interdependencia económica de unidades de población física y sociales de una región, poner en consideración productos a través de explotaciones especializadas y sistemas de producción, en este caso artesanales, también especializados. Esto tuvo un efecto. Primero, se estimuló la competencia sobre los recursos de un área local e impidió la migración como una respuesta adaptativa, lo que dio lugar, ¿no es cierto?, al desarrollo, por un lado, de técnicas específicas y conocimiento de tecnologías para la subsistencia y, por otro lado, favoreció adaptaciones especializadas. Así entonces, el área central, que fue sobre la que primeramente avanzaron los mexicas, se caracteriza por ser una región simbiótica. Si observamos, el 1 marca la zona del lago, la 2 marca las planicies lacustres que se inundaban alternativamente a nivel estacional, el 3 marca zonas de piedemonte que se adaptaron a la economía a través de aterrazamientos y sistemas de riego. La zona alta marginal, ya sobre la 5, que va a ser la sierra, ofrecía en este caso recursos madereros y en este recursos muy importantes como materias primas líticas, entre ellas la obsidiana, aspecto en el que basó en gran medida en su momento, si recuerdan, Teotihuacán su asentamiento. Entonces, lo que permite este esquema de análisis es entender que la simbiosis permitía complementar recursos que se distribuían heterogéneamente en la región a través de sistemas de especialización que se motorizaron de alguna manera a través del comercio y la tributación, dos aspectos que los aztecas, los mexicas, llevaron a su máxima expresión dentro de un proceso histórico que tiene continuidad a lo largo de la historia americana. Cómo a través del desarrollo de ciertas instituciones que son fundamentales. En primer lugar, los ejércitos derivados de esa situación de belicosidad, es decir, la guerra. Y por otro lado, el requerimiento de intercambios de productos, no solo en los mercados locales a través de sistemas de especialización que tenían las personas y que demandaban, por ejemplo, que algunos se dedicaran a cultivar, otros a producir bienes de lujo, por ejemplo, o de consumo, que implicó el intercambio en una lógica específica y que es la del mercado. No el mercado como lo entendemos hoy, sino mercados donde se ponían en común estos bienes y tenían un nivel de regulación por parte del propio Estado. Así entonces la división social del trabajo también fue una derivación y a la vez una causa de todo este proceso de desarrollo económico mexica. Vemos entonces que la economía mexica se basaba justamente en la apropiación mediante estos sistemas de explotación económico de un mosaico de nichos ecológicos y a través de una puesta en función simbiótica lograba integrar productos de una vasta extensión en términos regionales en la que se distribuían de modo heterogéneo, como vimos. En la cuenca de la laguna había peces, en las laderas medias de los cerros había madera, en las cumbres había obsidiana y allí habían grupos especializados en obtener este tipo de recursos, mineros, leñadores,
que a su vez los ponían en común a especialistas artesanos que por último los ofrecían a el comercio o en algunos casos los ponían en juego dentro del sistema económico a través del tributo. Los cultivos eran la base, la agricultura era la base de toda esta economía y en ese caso hay que tener en cuenta el proceso que experimentaron los mexicas. En primer lugar, ellos habían tenido una economía, según se plantea en sus orígenes, de tipo cazador-recolector. Es una sociedad cuyos orígenes se remontan al suroeste de Estados Unidos en algunos casos, que comienza una migración en un momento de crisis ambiental, esto lo vimos, y va manteniendo esta forma de vida, pero a medida que va ingresando a Mesoamérica va estableciendo contactos con grupos que son claramente agricultores. Allí van a adquirir estas prácticas, estos conocimientos, y el proceso de incorporación por sistemas de alianza, de asentamientos esporádicos en tierra de los señoríos de Mesoamérica, los conduce a asentarse definitivamente en Tenochtitlan. En todo este proceso el nivel de agregación social, como vimos, era el calpulli, por lo cual eran unidades de agregación donde predominaba la igualdad, salvo por las diferencias que se establecían a nivel de edad por un líder, por ejemplo, de edad mayor, que conducía de alguna manera algunos aspectos del calpulli, como lo vimos. No obstante, la propiedad de la tierra no era comunal, no era individual, y esto, al instalarse en Tenochtitlan, se mantuvo. Allí se dividieron parcelas que se otorgaron a los primeros calpulli. La administración de los mismos, si bien estaba bajo poder de los propios calpulli, en un momento dado empieza a tener más injerencia desde el punto de vista del Altepetl, en la medida que los recursos que se obtuvieran allí y el trabajo que se realizara, además de la necesidad de que los miembros del calpulli aportaran a los ejércitos, fue haciendo que el Estado tuviera una creciente participación. Al ser exitosa en la medida que se llevaban adelante guerras de expansión y se iban dominando territorios más allá de los márgenes de la laguna, se incorporaron sistemas de tierra se incorporaron nuevas tierras, las cuales se fueron otorgando a los líderes militares y en consecuencia apareció la noción de propiedad privada, que empezó a competir con la del calpulli y eso es visible, como lo vimos en la clase anterior, en los modos de organización política que pasa de sistemas más bien colectivos a sistemas de tipo más bien de líder con atributos de poder absoluto prácticamente. Todo esto implicó el desarrollo, por la geografía irregular, el desarrollo de sistemas de transporte. No habían animales de carga, por lo cual la puesta en común de los productos que se obtenían en todos estos nichos ecológicos se hacían mediante sistemas de transporte organizados a través de porteadores, organizados en la medida que tenían que haber líderes que, desde el punto de vista comercial, llevaran adelante estos emprendimientos y pudieran poner en común en todo el dominio mesoamericano de los mexicas productos de regiones muy distantes. Por poner un caso, el cacao de Soconusco, bien al sur. Esto se resolvía entonces en el ámbito urbano, donde predominaba una institución muy importante que eran los mercados. Así entonces, en el expansionismo y la construcción de la hegemonía mexica, el dominio económico fue muy importante a través de la incorporación de nuevos territorios que aportaban tributos y cautivos. Los cautivos justamente eran un dinamizador económico en la medida que se comercializaban y eran muy importantes a la hora del ofrecimiento de sacrificios que en definitiva formaban parte del sistema de valores mexica y lo vamos a ver en la clase siguiente con la religión. Esto de hecho justificaba las guerras de conquista como sistema. Así va a influir en las formas de organización y estratificación social, como dijimos, en la medida que se incorporan nuevas tierras y hay nuevos propietarios que salen de ese esquema de propiedad comunal de la tierra. Así se experimenta en relación a las características económicas un proceso de organización social que va a ser más acusado en ciudades que en el campo, por lo cual la acumulación de riqueza va a influir en la construcción de prestigio y el estatus y riqueza material van a generar ese proceso de estratificación social que va a repercutir en el éxito económico del sistema implementado, por lo cual gran parte de los recursos que vuelven al Estado son invertidos por él mismo en el desarrollo de nuevas guerras para obtener tributo y tener más territorio. Así el Estado se puede embarcar, por ejemplo, en obras de infraestructura muy importantes en lo que fue Tenochtitlan, donde se realizaron en el centro cívico ceremonial obras arquitectónicas fastuosas o los sistemas de endicamiento para eliminar la posibilidad de que el agua salobre llegara y contaminara
el agua dulce con la que se mantenía la ciudad. La base material fue lo suficientemente amplia para sostener una sociedad demográfica alta, con alta demografía, y generó distribuciones desigual, que implicó diferencias sociales y también una concentración de poder político en esos sectores sociales. Así entonces, la familia campesina empezó a producir no solo para mantenerte a ella, a través del tejido de las mujeres, de la actividad agrícola de los hombres, de la construcción de la casa familiar en ese caso, sino también que dio lugar a que las actividades más especializadas, esto es artesanos especializados, se concentraran fundamentalmente en la producción de artículos de lujo para sectores superiores y en términos, digamos, territoriales se concentraran más en la ciudad. Empezó a existir una diferenciación entonces entre lo que era la sociedad campesina y la sociedad urbana. La tierra era el elemento de producción, el medio de producción fundamental, y esto porque se trataba de una sociedad agrícola. Entonces todos los informes sobre la tenencia de la tierra van a indicar que existían distintos tipos de tierra, como lo vimos en la clase anterior, y que están fuertemente vinculados al proceso de desarrollo social. El que, en definitiva, nos muestra cómo fue cambiando de este momento de la migración, en el que se ven incluso la vestimenta originaria de estos grupos cazadores-recolectores que devinieron en los constructores de esta ciudad enorme que se caracterizó por el desarrollo de un sistema de creencias que favorecía el desarrollo de la guerra y consecuentemente la expansión territorial, con lo cual se obtenía mayor riqueza y fundamentalmente en los mercados. Las chinampas constituyen un elemento muy importante de tradición mesoamericana, sobre todo en el sector de los lagos, que consistía en la incorporación y fue fundamental en las primeras etapas de Tenochtitlan porque consistió en ganar al lago con tierras cultivables. Se establecían primero empalizadas sobre el agua que se tapaban con tierra que procedía del mismo fondo de los lagos y así se obtenía un terreno. En Xochimilco, en el sur, aún existen algunos terrenos con canales que servían para la circulación de barcos que se nutrían de los productos vegetales que se obtenían en estos verdaderos islotes, que eran muy fértiles en la medida que para desbancar los canales de agua se rellenaban con la tierra que se sacaba del fondo de los mismos. Se fijaban al lago a través de árboles que al crecer hacían raíces en la laguna y permitían la fijación de los islotes. Está fuertemente referenciado entonces el caso de una economía agrícola en la iconografía y en los relatos de los códices, e incluso como gran parte de la subsistencia se concentró en productos acuáticos como peces y aves que formaban parte fundamental de la dieta y de los productos para el intercambio local. Ahí podemos ver, por ejemplo, cómo se mantienen ciertas tradiciones de pesca con red en el sistema de canales que, además de favorecer el desarrollo y la fertilidad de las chinampas y la circulación de embarcaciones, también ofrecía recursos ictícolas de fácil captura. Así entonces tenemos que fue fundamental en México el tema del comercio, y para esto es importante ver también cómo en los productos participaban de sistemas de tributación en los cuales las ciudades, este es el códice mendocino, permiten observar cómo las ciudades tenían que aportar determinadas cantidades de tules, de pieles de animales, de calabazos, por porciones. Por ejemplo, la bandera implica 20 unidades. Estos códices demuestran claramente cómo había un sistema organizado de requisa de la tributación a las distintas poblaciones que repercutía en última instancia en el beneficio de la población mexica y la construcción de una hegemonía territorial que estaba claramente tabulada y diferenciada en función a los recursos que ofrecían los distintos lugares del territorio y que se ponían en común en un mercado que fue bastante impresionante para los españoles de la época que lo conocieron, inclusive donde se comerciaba, se comía y se llevaban adelante prácticas que estaban incluso reguladas por leyes del Estado. Allí los poztecas traían incluso productos desde el exterior. La bibliografía, entonces, con la que ustedes pueden avanzar en los distintos aspectos que hemos desarrollado en esta breve clase sobre la economía mexica.